cinematográficos y pues vamos a hablar sobre ellos junto con los planos en movimiento. Por ahí tengo dos clips, dos videos que se los quiero poner para que ejemplifiquemos un poquito más, reforcemos un poquito más ese tema y ya poder continuar con lo demás. Por ahí les comento, ahorita voy a dejar también una actividad para que lo podamos resolver. Caray, me cerró mi... Dame un segundo. Dame un segundo. Bien. Ok, vamos a ver unos pequeños clips para reforzar y vamos a entrar de lleno a visualizar lo que son o lo que investigaron sobre los planos en movimiento y qué es lo que nos ayudan a trabajar, ¿no? Todos no tuvieron problema al subir sus trabajos en la plataforma. No. ¿No? ¿Nadie? Bien. Gracias. Bien, les voy a poner estos dos clips. Si no se ven, por favor, coméntenme si se ven y los pueden, ojalá que sí pueda ser compartido el audio. Ahorita los vamos a ver. Un segundo, vamos a ver. Okay. Los planos cinematográficos son... Ok, voy a poner, vamos a ver si los pueden visualizar. Dame un segundo. Y ya voy para allá. A ver, ¿ya ven lo que dice planos movimientos de cámara? A ver, nada más necesito visualizar. Los planos cinematográficos. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Sí? ¿Se escucha entonces? Perfecto. Sí. Son dos clips, chicos, duran muy poco, pero es una forma de visualizar ya más detenidamente parte de estos planos. Están basados, antes de iniciarlos, están basados en la parte cinematográfica, que es lo mismo. Nosotros tendríamos que, otra vez escuché a una alumna que me decía, profe, pero a lo mejor yo no me dedico a la parte cinematográfica, yo no voy a grabar alguna vez o voy a llegar a la parte de producciones tan grandes. Digo, carajo, no tengas esa mentalidad. O sea, algún día puedes, y no necesariamente en Estados Unidos, pero aquí en México hay casas productoras que también se dedican a lo mismo. Entonces, tener ese conocimiento principal de cómo se generan esas producciones. Entonces, vamos a verlos y al final hacemos comentarios. Necesito mucha de su participación. Ojalá que me puedan ayudar mucho con ello para ir resolviendo dudas o bien comentarios. ¿Sale, chicos? Entonces, los dejo. Cualquier cosa, mándenme, escríbanme si no se escucha, si no se ve. ¿Sale? Iniciemos. Son la forma en cómo el director narra o muestra de forma visual una escena o un montaje. ¿Puedo regresar? Los planos cinematográficos son la forma en cómo el director narra o muestra de forma visual una escena o un montaje. De otra forma, es simplemente donde se pone la cámara y dependiendo de lo que ésta esté grabando, la posición en la que esté, el encuadre o la angulación que tenga,
es como se diferencian los diversos planos que hay. Hoy vamos a ver los diferentes planos que hay según el encuadre. Empecemos con el gran plano general o long shot. Este plano muestra, como su nombre le indica, algo tomado de forma general. La cámara se sitúa a gran distancia para cubrir total o parcialmente un gran escenario, como puede ser una ciudad o un paisaje natural. En esta secuencia de la película del Resplandor del director Stanley Kubrick, vemos un ejemplo de gran plano general. Este plano se usa para transmitir la majestuosidad o inmensidad de un escenario, o en el caso de que haya un objeto o un personaje, como en este caso un carro, es para destacar lo pequeño que es en su entorno o dar una sensación de soledad. Seguimos con el plano conjunto. Consiste en el encuadre donde aparece un personaje acompañado de otro o de varios, generalmente también en un plano general. Ejemplo de un plano conjunto son las fotos familiares o la escena de créditos de la película Perros de Reserva del director Quentin Tarantino. Pasamos al plano entero o plano figura. Consiste en retratar un objeto o personaje de forma en que toda la figura quede en cuadro, es decir, desde los pies hasta la cabeza. Este plano se utiliza para mostrar la totalidad de la expresión corporal de los actores. Como ejemplo, tenemos nuevamente un fragmento de la película El Resplandor. Continuamos con el plano americano, plano medio largo o plano de 3/4. El encuadre de este plano es desde la cabeza hasta las rodillas. Su nombre proviene de las películas americanas de vaqueros, en donde se usaba para mostrar las pistolas en el cinturón. Por ende, este plano agrega información de zonas como los bolsillos o las manos, pero sin perder información de zonas fundamentales como es el rostro. Aquí vemos un ejemplo de plano americano en la película El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. El plano general es uno de los más usados. Es similar al gran plano general, solo que ahora es más cercano al sujeto. Suele abarcar la totalidad de un escenario natural o decorado. La figura humana aparece en su totalidad, pero sin apreciarse excesivamente sus rasgos. Este plano se usa para integrar al personaje dentro de un contexto o para mostrar el entorno que lo rodea. Así como lo muestra esta escena de la película 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. El plano medio encuadra desde la cabeza hasta la cintura. Es una distancia óptima para mostrar a un personaje. El sujeto aparece a la altura de la mirada del espectador. Con esto se consigue apreciar el impacto de la realidad o de la acción en el personaje y sacarlo lo suficiente del fondo para que nos concentremos en él, pero no tanto como para que no notemos lo que sucede en el fondo. Ejemplo de plano medio lo encontramos en esta escena de la película Zodíaco de David Fincher. Si un plano medio es más cercano o cerrado, se conoce como plano medio corto, que va del pecho a la cabeza, como lo vemos en este diálogo de la película Casablanca de Michael Curtiz. I think not. I've seen the lady. If he did not leave her in Marseille or in Iran, he certainly won't leave her in Casablanca. Or maybe he's not quite as romantic as you are. It doesn't matter. There is no exit visa for him. Really, whatever gave you the impression that I might be interested in helping Laszlo escape? Because, my dear Ricky, uno de los planos más importantes, por no decir que el más importante, es sin duda el primer plano. En el primer plano se encuadra desde los hombros hasta la cabeza en un personaje. Es un plano muy íntimo, pues de alguna forma logramos entrar a la psicología del personaje. Podemos ver sus emociones o su respuesta anímica ante una situación. Esto sucede ya que es un plano que transmite mucha expresión. La cámara hace un encuadre con el fin de que el espectador se fije únicamente en un sujeto. En cuanto a técnica, es un plano muy fácil de hacer. En el primer plano intervienen otros elementos como son el momento que se ha estado desarrollando y qué tan buena es la interpretación del actor. Una mala
sobreactuación es capaz de arruinar por completo un primer plano, pues al ser un encuadre tan cerrado, el espectador ve el rostro del personaje con todo el detalle, y una sobreactuación o una interpretación pobre la va a notar hasta el que esté en la última fila del cine. Un primer plano bien usado se convierte en una herramienta muy poderosa para narrar una escena. Y para finalizar, los dos encuadres más cercanos que hay: el primerísimo primer plano y el plano detalle. El primerísimo primer plano encuadra una parte del cuerpo, como puede ser un ojo o la boca, o un conjunto de estos, como puede ser mostrando el rostro hasta la barbilla. Y todo esto con una sensación de estar muy apretado en el encuadre. Este plano tiene un uso muy dramático y expresivo. Además, comparte los mismos rasgos que el primer plano, solo que este hace un encuadre mucho más concreto y en gran parte es más simbólico y capaz de adentrarnos aún más en las emociones de los personajes. Ejemplo de un primerísimo primer plano lo vemos en esta escena, nuevamente de la película El bueno, el malo y el feo, donde solo se encuadran los ojos. Y por último, el plano detalle. Este es un encuadre cerrado que muestra una parte de un objeto que al mismo tiempo hace parte de un conjunto general. Por ejemplo, consideramos el conjunto general un avión. El plano detalle podría ser tomar una de sus turbinas. O de una mesa, que sería el conjunto general, hacer un plano detalle de una carta que esté sobre la mesa. Este plano pretende comunicar la sensación de tensión, emoción, curiosidad o simplemente hacer saber al espectador algún detalle que el personaje acaba de descubrir o simplemente aún desconoce. Y esto ha sido todo. Hemos llegado al final del primer capítulo de planos y movimientos de cámara. Hasta el próximo video. Bien, chicos, este es uno. Retomando algunos conceptos para quedar muy claro en la parte del personaje con todo el detalle. En la parte de primerísimo primer plano y detalle. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos se nortean ahí. ¿Cuál es la diferencia entre primerísimo primer plano y detalle? Y plano de detalle. El primerísimo primer plano es enfocado como nada más de la cara, por así decirlo, y plano de detalle es cuando ya enfocas demasiado algo, como si fuera un close-up. Sí, pero encontramos como otra diferencia. ¿Alguien me puede ayudar? ¿El plano a detalle? Sí, es correcto. ¿Quién lo dijo? Yaret, sí, es correcto. Esa es una de las grandes diferencias. El plano de detalle va manejado a objetos y los primerísimos primer planos van manejado a pequeñas acciones del rostro. Es decir, por ahí enfoca a los ojos, por ahí enfocaba también a las manos, que iba a agarrar la pistola. Y el plano de detalle exactamente se fija más como a la parte de objetos, a artículos que puedan estar establecidos en la toma. ¿Sale? Hasta aquí dudas, comentarios, chicos, está muy claro, ¿no? Eso es muy, muy claro. Les voy a poner el siguiente, que también viene aquí un poquito de... Dame un segundo, ahorita se los comparto. Ok. A ver. Esta es la continuación de la serie de planos y movimientos de cámara. El primer episodio lo dejo en la descripción. ¿Sí lo ven? Sí. Listo, gracias. Muchas gracias. Del video y en la tarjeta de la esquina superior derecha. Cámara stop. Yo lo dejo en la descripción del video y en la tarjeta de la esquina superior derecha. En esta segunda parte vamos a ver los planos según la angulación, es decir, la posición y la inclinación de la cámara. En el plano cenital, la cámara está ubicada por encima del objeto o el escenario
que se quiere retratar, con un ángulo de 90 grados, es decir, se obtiene un campo de visión orientado de arriba hacia abajo. Este plano da una sensación de omnipresencia, como si alguien estuviera observando todo desde las alturas, y nos da oportunidades narrativas de poner grandes escenarios y situar estéticamente a los personajes en el espacio. El plano picado es un poco más bajo que el plano cenital, formando un ángulo de 45 grados. Este plano es muy usado para demostrar que una persona es inferior, indefensa, o para generarnos empatía, lástima o inseguridad con el personaje. Es uno de esos pocos planos en los que se le permite al actor que mire directamente a la cámara. Esto hace que la escena sea mucho más íntima y cercana, y da la sensación de que está viendo al espectador. El plano frontal, normal o neutral es un plano paralelo al suelo que sitúa la cámara justo enfrente del sujeto y a la altura de los ojos. Este es uno de los más básicos y muestra casi por completo las características de un objeto o de una persona. En el caso de una persona, al situar la cámara a la altura de los ojos, el personaje sale en plano medio. El plano contrapicado es el contrario al picado. En este plano, la cámara se coloca enfrente del sujeto, apuntando hacia arriba, a una altura inferior a la de los ojos. Si el picado hace que los personajes se sientan inferiores, en el contrapicado, el personaje u objeto se ve magnificado, transmite control, superioridad, grandeza o seguridad. La mayoría de antagonistas o personajes malos de una película son comúnmente retratados con este plano. Si los actores miran a la cámara, puede transmitir la intimidación que está sintiendo un personaje inferior. El plano nadir es el opuesto al plano cenital. En este plano, la cámara se sitúa totalmente por debajo de los objetos, lo cual nos da un campo de visión orientado de abajo hacia arriba. Este plano nos puede mostrar el interior o la complejidad de una estructura. También nos puede dar un efecto de vértigo, aportar mucho dinamismo y dramatismo a una escena. El plano escorzo es la forma más común de grabar un diálogo de dos personas. Consiste en colocar la cámara en una posición que se conoce como por encima del hombro. Es decir, la persona que escucha la vemos de espaldas y la que habla de frente con el rostro visible, con la cámara en 45 grados. El plano perfil es un plano que no se usa demasiado, no es muy común verlo en una película, y como su nombre lo indica, consiste en un plano lateral colocado al lado de los personajes, mostrando su perfil. El plano holandés o plano aberrante es uno de los más interesantes. Consiste en colocar la cámara inclinada unos 45 grados. Esto da un efecto de inestabilidad o de confusión y crea escenas muy dinámicas, por lo cual se usa sobre todo en escenas de acción. Bien, chicos. De hecho, en los encuadres, que ahorita vamos a hablar sobre los encuadres cinematográficos que ustedes buscaron y encontraron. ¿Cuáles son los que ustedes encontraron? Podría ahí escucharlo, comentarlo. Todavía no reviso su tarea, pero ahorita la voy a revisar. Pero ¿cuáles encontraron ahí en algunos encuadres cinematográficos? Yo encontré de los últimos que hablaba. ¿De los últimos, plano escorzo o cuáles? Escorzo, plano de perfil, frontal, holandés. Holandés, ok. Y uno que es dorsal. Dorsal. Por ahí también estaba, digo que aunque lo vimos ayer, también está lo que es el subjetivo, que es parte de alguien más. Sí, yo encontré uno que se llama plano flip over y supuestamente lo que encontré sirve cuando
Como la escena de exorcismos, cuando vemos que el cuadro o el plano empieza a moverse en 180 grados, eso es lo que encontré que significaba. Ok, exactamente. De hecho, lo que es el flip over es como un movimiento de cámara, ¿sale? Creo que ahorita los vamos a estar visualizando. ¿Quién es Pete Sajot? Es Oscar. Oscar. Ok, yo encontré los que mencionó menos los últimos dos. Ok. ¿Alguien más encontró algo diferente? ¿Alguien encontró algo diferente en esto? ¿Nadie? ¿Los mismos? ¿Encontraron los mismos, señores? Yo encontré uno que se llama zoom, que básicamente es cuando le hacen zoom a un objeto. Y encontré otro que se llama foco, que es básicamente en un panorama amplio. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que ponen es que está una persona y una ciudad atrás. Entonces, en lugar de enfocar a la persona, enfocan a la ciudad y luego enfocan a la persona. ¿Cómo se llama ese, Pau? Foco. Foco, ok. Sí, exactamente. Es como si fuera las contrarreferencias que alguna vez comentamos. Es como el fuera de foco o dentro del foco, que se enfocan primer plano o segundo plano, si en su caso lo requiere, pero hace una variante, ¿no? Entre fondo y primer persona, fondo. Es correcto. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Quién dijo ese? Yaret, bien, gracias. De hecho, estaba esperando a que alguien comentara, perdón, planos secuencia, porque de hecho ahorita parte de ello. ¿Alguien más encontró planos secuencia, señores? No. Nadie más. Ya no se quieran ahí apuntar. Nadie más encontró. Señores, plano secuencia. De hecho, ahorita vamos a hacer una investigación sobre los planos secuencia. Gracias, Yaret, por ese dato. ¿Y cuáles son los planos secuencias? Actualmente hay una película, de hecho se las voy a dejar ver para que se avienten ahí en las palomitas y vean este trabajo cinematográfico. Es muy bueno. Bueno, tristemente no está en Netflix. Solamente lo vas a poder encontrar con tu dealer de películas en Blu-ray. 1916 se llama la película. Perdón, estoy dándole mal los datos. Denme un segundo. Denme un segundo. Es 1917, ¿no? 1917, perdón, gracias. Sí. 1917 es una película que se estrenó apenas salió. Aquí en México se estrenó en enero del 2020, este año iniciando. En otros países se estrenó a finales del 2019. Es una película, de hecho estuvo antes de que se estrenara, estuvo en algunos festivales de cinematografía, y es una de las películas que tienen un valor secuencial brutal. La película está grabada el 90% de un plano secuencia. ¿Y el plano secuencia cuál es? El plano secuencia, que ahorita lo van a investigar de todos modos y vamos a debatir un poquito de ese tema. El plano secuencia es toda la grabación, no hay cortes en la grabación, es decir, la cámara sigue al personaje principal, o en este caso al personaje, y de hecho en la película de Roma, lo que comentábamos ayer, hay un plano secuencia tremendísimo y necesito que encuentren. Hay unos planos significativos de plano secuencia en la película de Roma. Entonces ahorita dentro de esas actividades van a buscar
cuáles son los planos secuencias más importantes que existen, ¿no? Muy buen dato. Ahorita seguimos con esa parte de la actividad. ¿Alguien más encontró algo diferente a los encuadres cinematográficos? ¿Nadie más? El de Traveling. Traveling, pero ¿saben qué? Esto ya entramos, chicos, a la parte de tomas en movimiento. ¿Sí me explico? Entonces, bien, hasta aquí, ¿hay dudas sobre los planos cinematográficos? Vamos a basarnos, hay planos básicos, que son los planos generales. De hecho, yo tuve por ahí un pequeño error, que en el plano general yo lo absorbí y es gran plano general. ¿Se acuerdan que les estaba enseñando ayer? De hecho, déjenme compartírselos. Ayer les estaba comentando del gran plano general, como si fuera les voy a compartir la función. Nos quedan 10 minutos y ahorita nos actualizamos. ¿Se acuerdan que ayer les había dicho sobre el plano, este plano que era como un plano general? ¿Lo están viendo así? Sí. Yo tuve aquí este pequeño error y es gran plano general. ¿Sí me explicó? Y lo que manejaban, lo que explicaban ahorita también en el video era que como que terminamos siendo un plano general, ¿se acuerdan que les había comentado? De hecho ponen sobre la película de Kubrick este personaje que se está como inclinando poco a poco y hablan como si fuera un plano general, ¿no? ¿Cuál es el primerísimo o el gran plano general más abierto? Un 10% como lo muestra aquí la imagen, ¿no? Yo nada más consideraría ese comentario y de lo demás, pues bueno, ahora vamos a entrar con lo que es las tomas en movimiento, que son los encuadres en movimiento. Los corto y reiniciamos ahorita, señores, por favor. Se vuelven a conectar, por favor. Los corto y se vuelven a conectar para tener el tiempo ya empezar de lleno con esta información. ¿Sale? Se conectan ahorita, por favor.